Bueno, pues hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, mi querido Joaquín. Aquí con el gusto de estar contigo. Qué bueno, querido Leopoldo. Hablabas de los escenarios del PRI. Y yo hablaba de los escenarios del PRI en la Ciudad de México, también decía que habían cambiado, pero en fin, tú... Sí. Y eso que no habíamos... Pues sí. Bueno, sí habíamos hablado, pero no de esto. No de esto, exactamente, curiosamente no de esto. Pero pues sí, Joaquín, es que es muy interesante cómo han ido fluctuando, cambiando los escenarios para el PRI. En un contexto difícil, digamos, este sexenio, sin duda después de yo diría de los primeros 2 años, pues se complicó y la opinión pública se volvió bastante negativa hacia el gobierno y su partido. Y aún así lo que vemos es que los escenarios han ido cambiando mucho. Si te remontas a 2016, Joaquín, y a los resultados de esas elecciones, tú llevaste una mesa aquí en Televisa esa noche, pues la verdad los resultados conforme iban cayendo iban siendo cada vez peores para el PRI. Sí. Es decir, el resultado de 2016 fue un resultado muy malo para el PRI como quiera que se le vea. Parecía un PRI derrotado. Entonces, los triunfos que tuvo el PAN, solo o en alianza con el PRD, fueron históricos, como tú sabes, y Ricardo Anaya en ese momento así los presentó. También Morena, digamos, no era su debut porque había estado en 2015, pero en elecciones estatales, pues sí incursionaba por primera vez en muchas elecciones estatales y lo hizo pues con significativo éxito. En ese contexto las perspectivas para el PRI se veían muy complejas. Además, hacia finales de 2016, pues vino la victoria de Trump y toda la turbulencia económica, la paridad, la incertidumbre hacia el futuro, y empezó 2017, exactamente. El gasolinazo. 2017 y el gasolinazo, las movilizaciones ciudadanas, los saqueos, la opinión pública empeora para el gobierno y su partido. Ahí la verdad es que las perspectivas para el PRI no se veían nada buenas. Se veía incluso muy difícil que ganara, que mantuviera el control del Estado de México. Y sin embargo, lo hizo. Y eso dio un vuelco para el PRI. En realidad, lo que las elecciones en el Estado de México mostraban es que el PRI no estaba acabado y que había una posibilidad de que incluso compitiera y tal vez con éxito en las elecciones presidenciales. ¿Qué tenía que suceder? Pues que se replicaran las condiciones del Estado de México. ¿Qué pasó en el Estado de México? Bueno, el gobierno se volcó, todo el gobierno federal a favor de su partido ahí, pero sobre todo se fragmentó la oposición, un tema que hemos platicado mucho pues en este mismo espacio contigo, Joaquín. Si ese era el escenario a futuro, pues el PRI podría pelear, incluso con menos de una tercera parte del voto podía quedarse con el control de la presidencia. Y en efecto, por un tiempo los astros parecían estársele alineando al PRI. Venía esta discusión del Frente Amplio Opositor, en ese entonces así se le llamaba, ahora ya es el Frente Ciudadano, pero entonces era el Frente Amplio Opositor, y la verdad es que no parecían avanzar mucho las discusiones, y también lo platicamos, Joaquín, aquí en este espacio, de que se veía extraordinariamente complejo que se pudieran poner de acuerdo en lo esencial, quién iba a ser el candidato a la presidencia de la República. Al mismo tiempo, lo que veías es que se apuntaban independientes que iban a competir por el voto opositor, es decir, el voto se veía que se iba a dispersar. Todo parecía estar caminando a favor del PRI. Finalmente, cuando ya el frente empieza a agarrar forma, y viene el momento de registro de los independientes, ¿qué pasa? Margarita Zavala abandona el PAN y dice que va por la vía independiente. Y se inscriben también por esa vía, pues el Bronco Ríos, Peter Marichú y muchos otros. Es decir, ya cuando él se empieza a concentrar de un lado el voto opositor, había la perspectiva de que se concentrara en un frente amplio, PAN-PRD. Por el otro lado, pues Margarita se sale de ese frente y le estaría comiendo votos al frente, y también tendrías a un Bronco Ríos Peter, probablemente quitándole algunos votos a Morena. El escenario seguía siendo bueno para el PRI. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días, Joaquín, empieza a cambiar las cosas, al menos potencialmente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que ha sido muy difícil para los aspirantes a candidatos independientes
empezar a recolectar las firmas que necesita. Ayer hacía algunos cálculos de 150,000 más o menos que deberían de tener para este momento. Quien va más adelantada es Margarita Zavala y tendrá unos 60,000 o menos de 60,000, y después el Bronco 53,000, y después ya llegas a los que llevan 10,000 o menos. Es decir, nadie lleva ni siquiera la mitad de las que debería de llevar en este momento. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que también existe la posibilidad que el frente sí cristalice y tengas un polo en el frente, de otro lado que no haya independientes y el otro frente esté Morena, y luego el PRI en medio, digamos. Es decir, que se concentre el voto panista, digamos, y perredista de un lado, y el voto de izquierda pro Morena en otro, y el PRI. Un escenario radicalmente distinto al del Estado de México. Si los propios priistas decían que para ganar la presidencia se requería que se replicara de alguna suerte el escenario del Estado de México, lo que estamos viendo es que eso posiblemente no sea así. Ahora, digo posiblemente, porque pues nada está escrito y es posible que el frente sí cristalice, pero también es posible que al final se desbarate. Lo veo poco probable. No se ve fácil que junten las firmas los independientes, pero también es posible que sí las junten uno o dos. Lo interesante aquí, Joaquín, es cómo van cambiando las perspectivas para el PRI, y en realidad por cosas que son absolutamente ajenas al PRI mismo, que tienen que ver pues que con qué tanto va a estar concentrado o disperso el voto en el 2018. Creo que ahí se juega el futuro del PRI, Joaquín. Así es. Y es muy parecido a lo que está pasando en la Ciudad de México, donde pues desde el 97 fue un santuario del PRD, Leopoldo, pero la diferencia ahora es que se ha escindido la izquierda, vamos a llamar la izquierda así, Morena y PRD, y el agujero que le hace Morena al PRD lo ha querido tapar o equilibrar con la alianza con el PAN. Lo que yo insisto en que la división de la izquierda con un extraordinario candidato le podría dar al PRI una oportunidad que nunca ha tenido. Exactamente, ahí sí es muy parecido, digamos, a lo que sucedió en el Estado de México. Claro que, digamos, el voto priista en el Estado de México nunca ha caído tan bajo, ni de lejos, que lo que ha caído en el Distrito Federal, pero ahí lo que tuviste es que el voto de izquierda se dividió. De una parte estuvo el voto a favor de Morena y su candidata Delfina, y del otro lado tuviste un voto del PRD importante. Esa división del voto de izquierda es lo que permitió que el PRI mantuviera el control de la gobernatura. Creo que en el DF la tiene más difícil el PRI, pero si tiene una posibilidad, se debe precisamente a esa fractura del voto de izquierda en dos grandes bloques. Es decir, sin esa fractura sería imposible que ni el PAN ni el PRI ganaran la jefatura del gobierno en el Distrito Federal. Eso es lo único que abre esa posibilidad. Así es más, yo pondría hasta en riesgo la candidatura del PRD por primera vez desde que hay elecciones en la Ciudad de México. ¿Del PRD? Sí, ante Morena. Claro, no, claro. Bueno, ya lo que vimos en las elecciones para la Asamblea Constituyente es que Morena estuvo muy adelante del PRD. Sí, yo creo que quien lleva ahorita la ventaja es Morena. Pero sí, un PRD fuerte con un buen candidato en el Distrito Federal, pues sí le hace mella a Morena, suficiente como para que no gane la jefatura para que no gane la jefatura de gobierno, no lo sé, pero sí le hace mella. Es decir, es la primera vez en que vas a tener una elección en el Distrito Federal en donde haya dos candidatos potencialmente fuertes de izquierda. Así es, y en este caso yo creo que el más fuerte sería Ricardo Monreal por el frente, pero pues esa posición ya está reservada para Alejandra Barrales, presidenta del PRD. Todo parece indicar eso, pero también pues Monreal representa una incógnita para todo el mundo. Yo creo que para el propio López Obrador, y por eso yo creo que le ha hecho guiños en los últimos días. Es decir, no le es irrelevante que Monreal se salga de Morena y que busque una candidatura por el frente. Yo pienso que Monreal podría tener una candidatura bastante sólida por el frente. Claro, el problema, una vez más, es pues que esa candidatura parece ya está reservada para Barrales.
pero de que ese tema preocupa en Morena, seguro preocupa en Morena. Pienso yo que la candidata sería Sheinbaum, también le hizo guiños muy significativos Andrés Manuel López Obrador en esta semana a ella, pero Monreal, que preocupa, yo creo. Sí, tan preocupa que se van a reunir. Y por último, el PRI, como siempre, como en sus tiempos, como si fueran tiempos de otro mundo, de otro país, o quizá esperando que los demás se definan tanto en la presidencial como en la Ciudad de México, ¿no? Pues ya sabes que lo que dicen ahí es que habrá tiempo suficiente en las campañas para dar a conocer al candidato y para crearle una personalidad pública, digamos, que no se requiere empezar tan temprano. Eso lo escuchas muchos de los priistas, que hay suficiente tiempo. Bueno, pues vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. La verdad es que si te vas al Estado de México, pues Delfina era un poco una desconocida, o mucho una desconocida en el Estado de México, y a lo largo de la campaña sí se construyó un nombre y una personalidad, creo que si ese ejemplo se puede replicar en otros casos, pues también alguien que ahorita que no figure, digamos, en el top of mind de los priistas, sea para la presidencial o sea para el Distrito Federal, pues a lo mejor sí se le puede construir un nombre a lo largo de los meses de la campaña. Pues vamos a ver, es lo que dicen, es lo que apuestan y es la decisión que está tomada. En fin, querido Leopoldo, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ti, otro abrazo. Y nos vemos al rato, que estés muy bien. El doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa, porque hoy es martes de tercer grado.